Todavía somos pocos, 10 y 15, ni la mitad. Hay un caso, a ver cómo es la cosa. De la situación de los grupos. Resulta que el grupo 1, vamos a comenzar con el grupo 1. Puede ser que no esté completa mi información que tengo. Entonces, por favor, les voy a pedir que en ese caso que me indiquen que de repente me mandaron el trabajo, pero por ahí no lo tengo. Ya, el primer grupo, que es el de CIPE, primer grupo por si acaso, todavía faltan admitir algunos. El primer grupo faltaría para una revisión completa. Me falta hasta el avance, ¿no? Hasta ahora me falta el cuadro resumen, primer grupo. Si alguien tiene alguna cosa que decirme al respecto del primer grupo, dígame de qué se trata. Pero de la revisión que he hecho. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha? ¿Qué me dice? Hola. Sí, le escucho. Ya no tengo lo que es la presentación, la primera presentación, y se lo mandaría más tarde, ingeniero. Se me pasó pasárselo. Ahorita me encuentro un poco, estoy en mi pasantía y apenas llegue a mi casa se lo mando de mi laptop. Ya, usted dice que lo tiene el cuadro de cargas y que lo va a entregar más tarde. Va a disculpar. Ya, bien. Yo voy a esperar hoy día y vamos a revisarlo. Después, ¿qué más nos faltaría, ingeniero? O ya estaría todo. No, hasta donde quiero revisar, que son las obras. O los temas son. Ya. Indicación de obras. Cálculo del pronóstico de la demanda. Curva de caudales. ¿Qué más? A dimensiones ya
del canal, de la cámara de carga, o sea, obras civiles, ¿ya? Y los cuadros resumen. Ese cuadro resumen me permite en un solo archivo, en una sola planilla, verificar si lo tienen todo o no. No estoy diciendo que pero eso me permite revisar los proyectos. ¿Ya? Todavía no estoy hablando de especificaciones técnicas del generador, del tipo de turbina, de qué turbina escogió su grupo para el proyecto. Todavía no estoy hablando de eso. Pero sí estamos hablando entonces de la ubicación de las obras, de las dimensiones principales, en cuanto a la tubería forzada, también su ubicación y los datos de la tubería, es decir, el diámetro, espesor, todo eso se calcula. Ahí entra el mecánico del grupo a trabajar. Y si no hay mecánico, pues cualquier eléctrico lo puede hacer. Entonces, hasta ahí tiene que estar listo. Hasta fin de semana. Bien, ingeniero. Ya. Grupo 2. El grupo 2, igual le falta los cuadros resumen. En cuanto al canal, le falta llenar el cuadro, es decir, a ver, vamos a ver, lo tengo. Voy a ver si realmente. Cuadro resumen tiene el grupo 2, pero le falta llenar las dimensiones de la cámara de carga de la tubería forzada y del canal. Entonces no está completo su cuadro resumen en lo que se refiere a las obras civiles. ¿Entendido el grupo 2? Sí, ingeniero, en ese aspecto yo me estoy encargando de eso y bueno, ahorita mismo ya tengo hecho esos datos y están en Excel, así que se los voy a pasar a mi grupo para que lo añadan ya de una vez. Por alguna razón que no puedo definirlo yo en este momento, no le he escuchado bien. Debe ser mi micrófono. ¿Y a qué me dijo resumiendo? Hago un Eh, resumen de lo que dijo. yo acabo de hacerlo porque justamente eso tocaba para mi parte, así que se lo voy a mandar a mi grupo para que se lo mande a usted. Muy bien, pero estoy a lo cierto, entonces, ¿de qué falta? Grupo 3. Veamos qué dice el grupo 3. Postre del Valle. Por cierto, que el grupo 2 era Azurduy, en la provincia de Azurduy de Chuquisaca. Grupo 3. Grupo 3 nos está faltando también el cuadro resumen y no está claro de cómo es que detectó. Un segundito, por favor. Hola. Hola, hola.
Un segundito, un segundito. ¿Alguien tiene que entrar a ver? Sí. Estábamos hablando de que no está claro por qué, por qué escogieron la caída o por qué seleccionaron la caída que propone. Ya, y no veo aquí en el grupo 3 la ubicación. Ya saben, cada cosa que les pido es un archivito aparte, no en un otro, una lámina basta. La ubicación sabemos que se hace sobre las curvas de nivel. Entonces, el grupo 3, ya sabe que de Porter Valley. Algo tiene que decir el colega, el estudiante, el coordinador del grupo 3, de lo que estoy diciendo que falta. Que en este caso sería el coordinador Rafael Duarte o algún otro representante del grupo. ¿Nada? ¿Hay alguien del grupo 3? ¿Qué está pasando con el grupo 3? Duarte, Fernández, Genio, Mamani y Yosalín Mamani, Cristian Mollo y Molloja. Bueno, vamos a seguir. Nadie se pronuncia, por lo tanto seguimos adelante. Grupo 4. ¿Qué pasa con el grupo 4? El lugar es Añahuani, Potosí. Tampoco tiene el cuadro resumen. Y vemos que el grupo 4 tiene como coordinador a Mauricio Gómez. Sí, ingeniero. Buen día. Dígame. Lo más antes posible se lo vamos a estar enviando ya, ingeniero. Va a disculpar el retraso. Lo más antes posible, eso significa antes posible, lo más antes significa hasta el lunes, hasta el domingo en la noche. ¿Ya? Este fin de semana, ingeniero, sí. Por eso. Grupo 5, creo que tengo. Grupo 5 tampoco tiene el cuadro resumen. ¿Qué está pasando con este bendito? Porque están atrasados. Grupo 5 y grupo 6. Ingeniero, el grupo 5, le acabo de juntar al WhatsApp, ingeniero, va a disculpar. Recién, ya está ahí. Sí, en el WhatsApp, en su WhatsApp, en su personal, ingeniero, perdón. Ya, está bien. Acabo de enviar toda la documentación solicitada. Ya, todo lo necesario. Es todo lo necesario, ingeniero, exactamente. Ya. Una foto del grupo, una foto de alguna reunión del grupo sería interesante. Y no me refiero a una reunión física, aunque sea por otro medio. Sería interesante. Y grupo 6, que también le falta el cuadro resumen.
Y del grupo 6, ¿qué me puede decir Benjamín Emanuel Sandoval? Nada, ingeniero. Igual nos atrasamos un poco en el cuadro de resumen. ¿Cómo? Igual nos atrasamos un poco en el cuadro de resumen. ¿Cómo Así que va que a disculpar. completamente? Sí, nos Entonces falta. tienen plazo hasta fin de semana. Tengan en cuenta que entran a examen final solo si tienen el proyecto aprobado. ¿Ya? Entonces, esa es la condición, esa es la competencia que tenemos que dominarla. Y para que dominen esa competencia, lo que uno hace toda la parte teórica. Ya, y las preguntas tienen que ver con sus proyectos. Bien. Entonces, la mayor parte debe sus trabajos, que los espero hasta el domingo en la noche. Y como ya me han mandado dos información, ya eso tengo para el domingo, sábado y para el sábado y para el domingo ya tengo para. Bueno, aquí nos habla de que a uno de ustedes en Zoom no le permite habilitar el micrófono. Bueno, le vamos a hacer así en la vidita. Eso me dice Fernando Pablo Antonio Fernández, perdón. Quiere decir que por lo menos está atento. Bien, ahora continuamos con nuestro avance. A ver, vamos a hacer un foro. Ya, un foro. Esa pregunta la podemos estar trasladando también al foro para que vayan contestando los que no contesten ahora o no le ayuden. Vamos a un segundito, vamos a entrar. Al archivo donde está la información sobre el acoplamiento en paralelo de generadores. Es este archivo. Donde está trabajando un generador cuyo interruptor está cerrado y está entregando X carga, por decir 20 megavatios. Pero resulta, vamos a suponer que aquí está curva de carga. La curva de carga que tiene este tipo de recorrido. Y vamos a suponer que esta curva de carga está en este punto. Estamos a las 18 horas. Con una potencia de 20 megavatios. Aquí. 20. Y resulta que
Este generador está entregando los 20 que pide la carga. Estamos acá. Estamos trabajando a esta hora, aproximadamente 18 horas. Y como usted, operador, tiene la forma como la curva de carga se va a comportar probablemente en los minutos siguientes, pues en un futuro, por lo tanto, aunque sea no un futuro lejano, sino en pocos minutos, sabe que, por decir la curva de carga, le va a pedir esta potencia. Es decir, le va a pedir una potencia, por decir, de 60 megavatios. Entonces, usted está acá con su generador encendido, le está pidiendo 40, pero ya está viendo, ya está asumiendo que en media hora más le va a pedir 60. Y resulta que su generador es de 50 megavatios. Nominal, es decir, más de eso permanentemente no puede dar. Dará 5, 10 minutos, 55, por decir, megavatios. Pero si continuara dando más de lo que nominalmente para lo que fue construido da más, entonces va a sobrecalentar y se corre el riesgo de dañarlo al generador o a la turbina o a lo que fuera. Si está por encima de los 50. Hasta este punto está con 40, o con cuánto dije, 20, ¿no? Con 20, entonces esto es mucho aquí, 60, que sea 30. 30, y este vamos a suponer que es 25. ¿Ya? Nominal 25, en este momento que estamos trabajando, está dando 20, pero dentro de poco va a dar 25. Perdón, 30 va a pedir la carga. Y su potencia nominal es 25. Y es lo que decimos que no puede hacerlo con más de su potencia nominal. Fue construido para eso, para 25 máximo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Porque no hay más remedio que la carga, estamos cerca a la hora de pico, va a subir. Esa máquina no va a dar para la siguiente media hora, digamos que tenga aproximadamente los 30. Entonces, ¿qué le queda? Y vamos a suponer que aquí tiene otro generador que también es de 25. Entonces, tiene que poner en paralelo el de 25. El segundo, el generador 2 de 25. Porque ahí voy a tener disponibles para entregar a la carga 25 más 25, o sea, 50. Voy a poder entregar. Pero la carga a las 18 tiene 20 y cerca de las 19, 18:30, digamos, va a tener ya 20, 20 y tantos, y por último va a seguir subiendo a 25. No va a poder el generador 1 y entonces tiene que, con tiempo, media hora antes, porque el poner en paralelo un generador no es cuestión de un segundo. Si lo hace manualmente, como les estamos enseñando por el momento, lo va a hacer de a poco, cumpliendo ciertas condiciones. Fíjense que los dos son
de 25 potencia nominal. Ustedes podrían preguntarse, ¿por qué tengo que verificar si ya sé que ambos son idénticos? Por lo tanto, tienen la misma tensión nominal, están construidos para que den la misma frecuencia. Entonces, a priori uno puede creer que cumple con todo. Entonces, ¿para qué me piden que esté verificando de nuevo? Porque no va a poder dar 30, por decir, porque sé que es de 25. Tampoco la carga me va a pedir 30 o más de 30. ¿No? Entonces, 40, 45, 60 me puede pedir la carga y daría. No, 60 no, 25 son 50, hasta 50 máximo. Entonces, aparentemente tiene todas las condiciones y es cuestión nomás de aquí de cerrar este interruptor y ya está disponible 50 en total. O sea, puedo llegar hasta 50 con la carga y estoy tranquilo una vez que este señor entró. Entonces, en el momento en que estoy cerca a tener la potencia de 25 máximo, tiene que entrar el otro, porque después va a estar más la carga. Entonces, ahí va mi pregunta. Ya sabemos que hay que cumplir 4 condiciones. Primera pregunta. ¿Cuál es la primera medida que tomaría el operador para poner en paralelo lo que en la clase anterior hemos aprendido, que son 4 condiciones? No he dicho que primero esto, 2, en segundo lugar esto, en tercer. No importa, la cosa es que cumpla 4 condiciones, por si acaso, aclaración. No importa el orden en que hacen cumplir esas condiciones. Lo importante es que se cumplan las 4. Solo que en el momento en que van a cerrar este interruptor, para que entre en paralelo el generador 2, deben estar cumplidas las 4 condiciones. Y yo, la primera pregunta que hago entonces, ¿qué sería lo primero que haría, teniendo en cuenta que voy a poner en paralelo el generador 2? Que en ese momento, digamos, antes de poner en paralelo, pues está parado, ¿no? No estar con el rotor a X revoluciones por minuto, sino está metiendo energía. Está parado. Entonces, primera pregunta es esta. ¿Cómo comienzo el proceso de poner en paralelo? El proceso de cumplir con las condiciones para entrar en paralelo. Y ahí les pregunto, primera acción que un operador, uno de ustedes va a tomar, ¿cuál sería? ¿Los voltajes tienen que ser iguales? Óigame bien, Sebastián Arteaga contestó, ¿no? ¿Sí? ¿Era Sebastián o quién contestó? Y me salí de la... ¿Hernán? ¿Cabrera? No, ingeniero, iba a responder lo mismo que dijo el compañero. Es decir... El voltaje tiene que ser iguales. No estoy diciendo qué condición tiene que cumplir en primer lugar. Estoy preguntando qué acción tengo que hacer en vistas a ponerme en condiciones de tener las 4 condiciones. Entonces, estoy preguntando eso. Yo ahí paradito tengo los 2 generadores, tengo su tablero de control del generador 1
su tablero del control del generador 2. Y el jefe me dice, o él que está solo ahí, dice, bueno, estamos cerca al límite del generador 1, pondré en paralelo el 2 para que enfrentemos la hora de pico con holgura. Voy a tener potencialmente 50 megavatios disponibles, si bien la carga de repente la demanda máxima no va a llevar más allá de 60 o de 70, siendo que voy a tener, perdón, porque cada uno tiene 25 nada más, voy a tener disponible 50, por lo tanto supongo que no va a tener más de esos 50 en total. La carga del primer generador y la potencia que le entrega, por lo tanto, el generador, inicialmente, en esa hora inicial, es 20, hemos dicho. Después está subiendo, porque estamos cerca a la hora de pico, y resulta que va a llegar a 25 dentro de cuarto de hora, digamos. Entonces, o va a pasar de 25 a 30, ¿no? Entonces, ya el operador se da cuenta que a ese punto, si pasa de 25, no va a aguantar el generador 1, entonces tengo que poner en paralelo el generador 2. ¿Cuál es la primera acción que hace el operador? Ya contestaron dos que tienen que tener igualdad de tensión. Esa es una condición, no he hecho. ¿Cómo llego a esa condición? Por eso pregunté, ¿cuál es la primera acción que hago? Ya sé que tengo que tener 4 condiciones. Misma orden de fases, misma tensión, misma frecuencia, concordancia de fases. 4. Pero ¿por dónde empiezo? Y como ustedes no saben, estoy acudiendo a la iniciativa. Y los dos que contestaron, misma tensión. Entonces yo os digo, esa es una condición, pero antes de esa condición, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tendría que hacer, ¿cuál es? Ajustar la corriente. ¿Cómo? Ajustar la corriente antes de... Creo que ese sería el primer paso, creo. Ajustar la corriente ¿de quién? Cuando hablamos de corriente, estamos hablando de amperios. Para nosotros los eléctricos y los electromecánicos que están acá en la rama eléctrica, no existe la corriente así. No es que hay corriente. Para nosotros tenemos que decir, corriente es el flujo de electrones que también se mide en amperios. ¿De quién quiere ajustar la corriente en ese caso? O sea que no tiene sentido tampoco esa respuesta, ¿no es verdad? Aparte de que un generador está trabajando, por ejemplo, con 100 amperes, mientras que el otro generador está trabajando con 0 amperes porque está parado. Querría decir que quiere ajustar la corriente, es decir, los amperios del primero, porque el segundo está parado. Y querer hacer algo en vistas a poner en paralelo, no es correcta la respuesta de ajustar la corriente, porque ¿qué va a ajustar en el generador sus amperios si está trabajando ya con la carga? Por eso es que piensen, y ya va la segunda respuesta muy intuitiva, no intuitiva, respuesta, digamos, la segunda respuesta rápida que me hacen y que obviamente no es correcta como estamos analizando. ¿No sería el mismo orden de fases, ingeniero, como primer paso?
El mismo orden de fases que quiere decir, yo estoy diciendo, ¿qué va a hacer como primera medida? Usted ahí, y habla del orden de fases, que tienen que tener el mismo orden de fases, correcto. Es entre las condiciones, la primera que puse. Pero para hacer eso, ¿qué es lo primero que debe hacer? Esa es la pregunta. Porque el orden de fase es una condición que hay que obtenerla, si es que no existe. Y para obtener eso, para ajustar la corriente, para que la tensión sean iguales, para tener el mismo orden de fase, para que tengan la frecuencia la misma, tengo que hacer unos pasos antes. Sé que es a dónde voy a llegar. Pero ¿cuál es lo primero que debería hacer? Se pone ahí delante, ya le dije, delante de los dos tableros, mira, potencia entregada, 20 megavatios a las 18. Del generador 1, ve en el tablero de medición, potencia entregada, 0. Está parada. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Y tiene que poner en paralelo la segunda. Y para eso tiene que cumplir 4 condiciones. Y por lo tanto, tiene que hacer comparaciones entre los dos. ¿Qué es lo primero que hace? Sincronizar. Obviamente, ustedes en su perra vida han estado en una central eléctrica. Por eso es que no se imaginan, tal vez, qué podría ser. Y sin embargo, es una cosa muy obvia. ¿Y qué es esa cosa muy obvia? Sincronizarlos puede ser. No puedes sincronizar después de haber cumplido las 4 condiciones. Y todavía no hemos cumplido ni una. Estamos mirando ahí. Uno Entonces parado y el otro con potencia. ¿Ah? ¿Qué harían? Entonces sería ver la curva de carga y anticiparse en las horas de pico y preparar el generador desde su encendido hasta su sincronismo. Repítame, por favor, porque me ha dado 2 opiniones y tengo la impresión de que está en lo correcto. Pero ¿cómo? De nuevo, a ver, dígame. En este caso sería preparar el generador desde su encendido hasta su sincronismo, obviamente con la red o el sistema del interconector. Pero yo con esa respuesta usted ya lo ha puesto en paralelo. Yo quiero una sola acción. Preparar el generador desde su encendido. Preparar el generador en general. ¿Cómo lo prepara? Digamos, le pone aceitito, lo prepara, digamos, con un poquito de magia. ¿Cómo lo prepara? ¿Ah? ¿Ah? Se le acerca, unos golpecitos para entrar en paralelo. Ingeniero, Lo prepara al segundo generador psicológicamente. ingeniero, Diga. sería primero tomar mediciones, ¿no? Primero, o sea, con un instrumento, sí que ya tiene, ¿no? Tomar mediciones y sabemos que una de las condiciones es que sean del mismo voltaje, pues entonces sería tomar mediciones con un instrumento de medición, en este caso sería un voltímetro. Eso. Ya, perdón. Bueno. A causa del micrófono y a causa también de que no entendí bien, muy rápido habló, y si yo a veces no se entiende, pero estoy interpretando lo que usted dice. Es decir, preparar el generador 2 o el generador 1, prepararlo con instrumentos, digamos, medirlo, ¿a eso se refiere? Sí, Ya. Sí. Ya. Obviamente,
no requiere mucha preparación eso. Es decir, se supone que ese generador, los dos, ya están viniendo trabajando pues desde hace años. Uno para, el otro entra en servicio, entran a cierto momento los dos generadores, después uno descansa, el otro no, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de la preparación, digamos, original del generador 2, no habría necesidad de hacer nada. Bastaría con mirar simplemente o estar atentos de que obviamente está trabajando un generador y el otro está parado. Si usted se fija en el tablero, va a tener voltímetros, va a tener frecuencímetro, va a tener amperímetro, va a tener medidor de velocidad, aunque no hace falta de velocidad porque por algo tiene de frecuencímetro, va a tener medidor de demanda, todo eso va a tener y todo eso va a estar en cero del 2, del generador 2. Mientras que el generador 1 va a estar todo va a estar con valores. Digamos, tiene, hemos dicho, 20 megavatios en la demanda, 20, tensión de salida, por decir, si fuera de Guaracachi, 10.000 voltios, frecuencia 50, en el 1 va a estar lleno su tablero de las mediciones que hace, pero del 2 va a estar todo en cero. Y vamos a suponer que está en condiciones de trabajo normales. Pero esa respuesta que usted dice es muy buena. Y, por ejemplo, si el segundo generador tuviera que entrar por primera vez a trabajar, vino desde la fábrica, llegó a Santa Cruz o a la central de que estamos considerando y lo abrieron la cajota donde está viniendo, hicieron todo lo necesario, montaje, etcétera, y va a entrar en paralelo por primera vez. Se supone que eso ya está listo, si fuera por primera vez. Ya está listo, sí. Ya se le hicieron todas las pruebas de recepción, ya viene trabajando incluso ya. Entonces, estamos haciendo la hipótesis de que es un día cualquiera donde hay una curva de carga, una carga que trabaja y donde el generador 1 no va a ser suficiente para que entregue la demanda que pide la carga. Entonces, tengo que poner en paralelo el generador 2. O sea, esa preparación que usted dice ya está. Pero es buena esa respuesta porque ya está pensando en que si fuera nuevito, por primera vez va a entrar en paralelo y van a ver que hay algo que los diferencia para el generador que ya estaba entrando en programación y entregando energía los días anteriores, digamos, o los años anteriores. Una vez superada la etapa de la preparación, si es nuevita, y si ya es vieja, pues ya está preparada. ¿Cuál sería la primera acción entonces que ustedes harían? Obviamente esa primera acción tampoco va a ser la primera que en su momento, va a haber un momento en que cuando vayan a trabajar van a tener que saber cómo contestar a eso cuando vayan por primera vez a una central y vean por primera vez y le digan, a ver, hágame partir, hágame trabajar en paralelo estos dos, este está trabajando. Y por primera vez que hagan, ya ahí va a necesitar ser preparado psicológicamente. Estamos hablando de dos aparatos que van a trabajar en forma dinámica y con velocidades y con toneladas de peso y todo lo demás. Realmente hay una preparación hasta psicológica del operador. Pero excluyamos eso. Todavía ya nos estamos acercando, si ya está preparado, es decir, está en condiciones el generador 2 de entrar a trabajar. Está preparado el operador.
Y ahora, ¿qué haría? ¿Cuál sería la primera acción que haría el operador para ir en perspectiva de cumplir 4 condiciones? Que todavía no las cumple, está parado el 2. ¿Qué haría ahí? Estoy alegre yo, satisfecho esta mañana. Recibí la noticia de que un mes más vamos a tener. 31 de, prácticamente 29 de enero, y es último día de entrega de notas. Ya no 31 de diciembre. No, entrega de notas incluso a mediados de febrero, me parece. Pero ya tenemos más tiempo del que creí que del calendario original. Eso nos permite mejorar la preparación que van a tener. No es que voy a darles más contenido, no. Voy a intentar mejorar, no ir más rápido, todo lo contrario. Por eso me detengo a verlos ahí delante de 2 tableros, 2 unidades, y me han pedido que empiece para que el generador 2 entre en servicio. Entrar en servicio es ponerlo en paralelo. Ponerlo en paralelo es ponerlo al generador 2 en condiciones de cumplir las 4 condiciones que tenemos. ¿Cuál es lo primero que hago? Esa es la pregunta. Ya está preparado todo. Es como cuando alguien tiene que entrar a la cirugía, lo preparan al paciente desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico, ¿no? Que vaya fuerte, que vaya con ganas para que aguante la cirugía, etc. Entonces, ¿cuál sería la siguiente acción? ¿Qué creen ustedes? Porque no saben, obviamente, ya lo hubiese contestado alguien. Y han habido 2 respuestas que no son las correctas. Todavía. Nadie más se anima a algo muy obvio. Pero tan obvio, tan clarito, bueno, súper clarito para mí, pero para ustedes tendría que ser tan claro que no se animan a contestar por temor a decir una barbaridad. Pero no importa, pues, las barbaridades se aceptan todavía, porque no están... ¿Entenderlo, ingeniero? ¿Cómo? ¿Entenderlo? A ver, por eso, lancen una opinión. Ya han lanzado 2 opiniones erradas, pero no están muy fuera del techo, simplemente han contestado algo que todavía no estaba preguntando. ¿Nada? ¿Una ayudita? ¿Qué podemos hacer en primer lugar ahí? ¿Qué podemos hacer con el generador 2 que va a entrar en paralelo estando ahí parado? Y usted está mirando su tablero y ve que todo está en 0. Yo creo que sería prenderlo, como dijo la compañera, y esperar a que cargue para que llegue a un cierto punto antes de accionar los 2 generadores y jugar en paralelo. Mucho me ha dicho en el poco tiempo que le he dado. Y tenemos que aprender a utilizar técnicamente los términos. Prender. El segundo generador tiene que prenderse.
Eso está bien que lo digamos cuando uno entra a un cuarto de noche y tiene que prender la luz. ¿No es verdad? Y en ese sentido, uno, en un sentido general, está utilizando un lenguaje común, prender la luz. Es alegórico, es decir, nos quiere decir algo interesante, prender. En realidad, técnicamente no se dice prender. Ponerlo en acción, tengo que ponerlo en acción, tengo que habilitarlo al generador 2. Porque, por ejemplo, si es hidráulico, como es una turbina hidráulica, ¿con qué lo voy a prender? Porque un poquito prender es un poquito hacer fuego, ¿no? Prender fuego para un cigarrillo en la cocina, para prender. Da la impresión de que el prender es una palabra para donde tiene que haber una chispa, ¿no? Prender fuego, realmente. Y no sería correcto si fuera hidráulico. Si fuera térmico, podría estar bien, ¿no? Prender, digamos, esa chispa para que empiece dentro de la cámara de combustión, el combustible y bueno, empezar a transformar la energía potencial del combustible en energía calorífica, ¿verdad? En este caso, podríamos decir que al segundo generador tengo que ponerlo en movimiento, arrancarlo, diríamos también, arrancarlo. Claro que para arrancar un auto, por ejemplo, prendemos. ¿Qué prendemos? A través de motor de arranque, de alguna forma, intuitivamente estamos diciendo que estamos prendiendo, ¿no? Pero más correcto es decir arrancarlo, es decir, llevar la velocidad del motor primario o turbina o lo que fuera a una velocidad nominal, porque está paradito. Entonces la primera acción es, bueno, este generador está con su rotor parado, y con su rotor parado el generador no puede hacer nada, no puede sacar un amperio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como está acoplado, ahí va el diagrama de bloques, está acoplado a la turbina, tengo que hacer que en la turbina empiece a trabajar la turbina. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Si es hidroeléctrico, para que trabaje desde cero la turbina, ¿qué tengo que hacer? Imagínense, ahorita vamos a compartir un ratito. La pizarra. Si es un generador, decíamos, de tipo hidroeléctrico, yo tengo aquí la tubería y tengo una válvula que obviamente es muy probable que esté cerrada y el agua no pasa a este lado. Y de aquí, digamos que hace esto, el inyector. Así. Y por otro lado, otro inyector. Así. Y por lo tanto aquí tengo el rodete con sus cucharas y el agua para que empiece a circular el agua, es el eje, para que empiece a circular. ¿Qué tengo que hacer? Meterle agua.
y esto lo va a hacer dar vueltas. La idea es que llegue de cero, velocidad cero, a, por decir, 1000 RPM. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Aquí como es de tipo, Pelton, aquí tengo una agujita. Han visto ustedes su esquemático que les hago ahí en las fotos. Una agujita que hace de válvula, tiene una palanca aquí, lo mismo este otro va a tener una palanca aquí, que empuja a los dos o retrae hacia adelante. Cuando lo empuja, cierra la aguja y no sale agua. Y cuando lo retrae, aumenta el caudal. Y antes de eso, si esto está cerrado, habrá pues que hacer una operación de abrir esta válvula. Aquí el agua que viene desde una altura X está lista, ahí está, aquí está el agua. Y si no hubiera agua, bueno, pues hay que llenarla. Vamos a suponer que cuando para una unidad se queda el agua aquí todavía, solamente se cierra aquí. Cuando está parada, no está trabajando. Entonces, lo primero es que estamos hablando de hacerlo manualmente. Habrá un botón que le va a permitir abrir. Botón, una palanquita de repente, abrir y cerrar, o un botón tipo, ¿cómo se llama? Esos botones que uno aprieta y sale nomás, para darle un solo impulso, lo abre y el agua se viene y aquí todavía estará cerrado, se le va a mandar otro impulsito al aparato que maneje estos dos manualmente y va a hacer salir un chorringo de agua. Se lo hace salir un chorro suficientemente pequeño como para que haga partir nada más, no hay carga todavía. Y ahí empieza este señor a cargar. Y como aquí está acoplado al eje, un generador, entonces su rotor va a empezar a trabajar con la misma N que este de aquí. Esa era la cosa que quería que ustedes contestaran, los pasos que hay que dar. Por lo tanto, aquí ya vemos darle paso en esta válvula, abrirle las dos agujas que den paso a un chorro de agua. Y digo con poca cantidad, y eso lo limita incluso el equipamiento, para que no le meta uno como si estuviera embalándolo. No, poca agua, porque va a empezar esa turbina a dar vueltas. No tiene carga, por lo tanto, ¿qué tiene que vencer ese chorro de agua? Cuando no hay carga, porque el interruptor del generador, los cables que salen de aquí, digamos que este es el estator, salen 3 cargas, aquí está el interruptor, abierto. ¿Qué carga tiene el generador? 0, porque está abierto el interruptor. Entonces, ¿cuál es la potencia que necesito para prepararlo? Todavía tengo que prepararlo para que entre en paralelo aquí para cerrar esto. Entonces, lo que necesito es una potencia para vencer la inercia del peso de las toneladas que pesa la turbina más el rotor del generador, hasta que llegue a su
velocidad nominal. Y para eso se requiere de un chorrito. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entiende, ¿Qué ingeniero? dice? ¿Alguna duda? Eso yo me esperaba como respuesta. Obviamente, no les hubiese puesto nunca en un examen una pregunta de esas. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia y porque no necesariamente han captado, salvo que ahora es tan fácil a través de Internet adelantarse a lo que voy a explicar inclusive. Miles de sitios donde le explican lo mismo, unos mejor que otros. Pero entonces ya con esto contestamos la primera pregunta que hice. ¿Qué es lo primero que hago para ponerlo en condiciones ya después de llegar al cumplimiento de las condiciones de paralelo? Arrancarlo haciendo que le abra la válvula de la tubería. Inclusive esto tiene otra válvula a la salida de la cámara de carga. Pero vamos a suponer que el agua, ya les dije, ya está aquí. Abrimos esto, abrimos un poquito las agujas si es de tipo Pelton, y ese chorrito me va a permitir partir hasta que tenga la velocidad nominal. 1000 RPM, vamos a suponer. Y por lo tanto, aquí, entre estas salidas, acuérdense de las clases sobre generación, voy a tener ahí ya, voy a poder medir. ¿Qué voy a poder medir una vez que partió y llegó a las 1000 RPM, digamos, del rotor? ¿Qué voy a poder medir ya aquí? Suponiendo que tenga un generador de 10.000, como de los de Huaracachi, de 10.000 voltios de salida. ¿Qué tipo de mediciones ya puedo hacer aquí? Aquí ya voy a poder entonces empezar a comparar para cumplir las condiciones de paralelo, para poder cerrar esto. Porque el otro generador, todo esto es explicado para el generador 2, porque va a entrar en paralelo. El otro está trabajando. Entonces, ¿qué cosa ya puedo medir aquí? En el generador, generador 2. Un vasito de agua. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿qué voy a poder ya medir? ¿Ya está trabajando? El generador 2, pero en condiciones de vacío, ¿no? ¿De verdad? Estamos en vacío. Bien. Vamos a borrar todo esto. Vamos a salirnos más bien de esta. Y vamos a entrar otra vez a este punto. Entonces, llegó el momento en que este estaba trabajando, sigue trabajando, pero este otro
ya partió, ya partió. ¿Qué cosas puedo medir? Esto está abierto todavía, por lo tanto este generador 2 está trabajando en vacío. Es decir, se habla en vacío cuando ya está trabajando el generador, es decir, ya está su rotor a las velocidades nominales, pero no está entregando nada de carga. ¿Por qué esto es? Porque el interruptor de salida está abierto. Mientras que el del generador 1 está entregando su potencia que requiere la carga. Aquí la gente que está trabajando con la carga, pueden ser industrias, nosotros, en una residencia, etcétera, no nos enteramos para nada de todo este jueguito que está existiendo, que está ocurriendo en la central. Aquí todo sigue normal. Como ahorita. Digamos, no tengo luz, estamos trabajando con energía eléctrica, todo normal. No sé yo si fuera a las 6 de la tarde, que en la central de Huaracachi o del sistema interconectado hay personal, hay unidades que se están preparando para entrar en paralelo porque va a crecer la demanda. Nosotros los que usamos la energía ni nos enteramos de todo ese ajetreo que está ocurriendo en las centrales. ¿La verdad? Porque de eso se trata. Va a entrar una unidad extra porque va a subir la carga y el usuario ni se entera, ni tiene por qué enterarse. Bien. ¿Qué podemos medir acá en esas condiciones de trabajo del generador 2 en vacío? Esa es la pregunta siguiente. ¿Qué puedo medir desde el punto de vista eléctrico y mecánico de esa unidad? ¿Se hace, no? La idea, el rotor está trabajando, esta es la simbología del sistema de excitación, por lo tanto hay un rotor que está dando vueltas. ¿Alguien decía, Arteaga? ¿Qué decía? El voltaje. ¿Cómo? El voltaje. Correcto. En primer lugar, obviamente, aquí habrá charquis. Un voltímetro. Suponiendo que esto es 10.000 voltios nominal, este también puede ser 10.000 voltios. Y lo va a medir porque si el rotor está trabajando. En segundo lugar, casi nos olvidamos manualmente, una vez que está eso corriendo, ya no necesariamente hay voltaje. Segundo paso. No necesariamente hay voltaje porque podría ser que su interruptor del sistema de excitación esté abierto. Por lo tanto, con el rotor encendido, el rotor girando, por más que gire a cualquier velocidad, no va a haber ninguna tensión si no hay corriente de excitación que pase por acá, que haya I de excitación. Esto no importa la carga. Si yo quiero tener tensión, tengo que tener la corriente de excitación y recién voy aquí a medir los voltios que está dando, 10.000 voltios. Si esto se quedara abierto, aquí mediríamos 0, por más que el rotor ya esté dando vueltas a 1000 RPM o lo que fuera. Llega un momento en que partió la parte mecánica, está con la velocidad correcta, ¡chum! Alguien, digamos, el operador cierra la corriente de excitación, que entre y se va a venir la corriente de excitación y aquí va a aparecer ya el voltaje nominal en vacío. ¿Hay algo más que podamos medir
Obviamente aquí podríamos medir su amperaje de excitación también. Amperios, mediante un amperímetro, que es corriente continua, ¿eh? Que es lo que me interesa. También podríamos medir su voltaje del sistema de excitación aquí, que también es corriente continua, puede ser generalmente 48 voltios si es de pequeña potencia, 110 voltios, 250 voltios si es de potencias grandes, ¿ya? El sistema de excitación. Por lo tanto, podemos medir también eso, si esto está cerrado. Voltaje en vacío. Podemos medir algo más del generador 2. ¿Ah? ¿La frecuencia y el amperaje? ¿Cómo? ¿La frecuencia y el amperaje? Frecuencia también. Porque la frecuencia depende directamente de las revoluciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Frecuencia. ¿Qué más? Amperios acá de las fases del estator, ¿se puede medir? Estoy preguntando. Va a haber desde ya un amperímetro aquí. ¿Podemos medir? ¿Qué me dicen? No es una pregunta capciosa. O sea, yo tengo un amperímetro, tengo un frecuencímetro, tengo un voltímetro, tengo también medidores de potencia, medidores de energía en kilovatios hora, puedo tener medidores de potencia activa, reactiva, medición de la potencia de la energía reactiva, todo eso va a haber ahí. Pero ¿cuánto va a medir A? ¿Por qué les parece tan difícil contestar eso? Ingeniero, mira, no sé si me equivoco, pero creo que no va a medir nada porque no está entregando nada. Claro, o sea, existe el amperímetro, pero va a medir cero. ¿Por qué? Porque no está entregando nada, el interruptor está abierto. Imagínense los pasos que ya estamos dando desde el momento en que empezamos a abrir la válvula de la central hidroeléctrica y seguimos los pasos. Ya estamos aquí. Ahora sí puedo medir voltaje, puedo medir, si se diera el caso, amperaje, pero como estamos en vacío no va a medir nada, pero podemos medir frecuencia. Y por lo tanto, ya podemos empezar a decir, a partir de aquí empiezo a cumplir con las condiciones. Y para eso tengo que hacer acciones para que esas 4 condiciones se cumplan. No es que automáticamente ya está cumplido eso. Estamos solamente en el arranque. Lo único que hasta ahí puede haber trabajado en cuanto a equipo automático es el regulador de velocidad, que cuando yo abra la valvulita, la aguja de la Pelton, salga el chorro, como no sé exactamente hasta qué punto lo voy a poner para que dé, puesto que solamente no hay carga y por lo tanto solo es el peso el que me va a permitir llegar a una cierta velocidad, me puedo pasar, lo puedo embalar a la máquina y por haberle metido un chorro mayor, puedo arruinar las cosas. Pero ahí,
Cuando eso pasa a un cierto nivel de velocidad, empieza a trabajar el regulador de velocidad y ese regulador lo va a automáticamente llevar a una cierta velocidad alrededor de la frecuencia que nos interesa. Pero después de eso no hay nada más. Por lo tanto, aquí, como no estoy entregando nada de potencia, todo ha sido pasito a paso. Y entonces puedo decir, bueno, allá veo que la frecuencia ya es más o menos 50. Y además esa frecuencia va a ser una frecuencia a ratos 50, a ratos 55, a ratos 45, a ratos así, muy inestable. El voltaje va a ser más estable, los 10.000 voltios, porque depende exclusivamente de la corriente de excitación, y la corriente de excitación, aquí puedo mandar una corriente de excitación fija para cuando está en vacío esto. El amperaje no me preocupo porque está abierto, no es cero. Y allí es donde empiezo a mirar qué tengo que hacer para empezar a cumplir las condiciones. Primera condición. Voy a poner así. Resulta que tengo que verificar que no haya una desigualdad de primera condición. De voltaje y RPM. ¿Ah? De voltaje. Esa es la primera condición, no. Desigualdad de fase. No. Bien. En este caso es lo primero que voy a... Sí, a la fuerza de las 4 condiciones hay una que se primero, antes que las otras 3, la primera que se hace desde el principio. Y eso es lo que no logré. La flauta. Sin querer lo borré. No importa. Entonces decíamos aquí, ya. Aquí tengo que tener que igualdad. No. Orden, ¿no? Orden, mismo orden de fases. Le voy a poner un igual, esa es la condición. Igualdad del orden de fases. ¿Se acuerdan, no? Esa condición que es medio complicada porque es muy abstracta. Y no necesariamente existe esa condición, o sea que puede ser que esté así. Distinto orden de fases, no igualdad. Y tengo que verificarlo. ¿Cómo lo verifico? ¿Se acuerdan? Lo dijimos cuando explicamos el orden de fases. Vengo con un aparatito que es un aparatito que tiene 2 redonditos y uno dice A, B, C y el otro dice A, C, B, por decir. O sea, uno está A, B, C y el otro está, por decir, A, C, B. Distinto. Son foquitos. Y tengo aquí unos chicotitos conductores y agarro y lo conecto aquí, ¿no? Y generalmente con tierra. Y veo cuál se enciende. No, este tiene 3. Me equivoco. Voy a poner esto aquí. No, está bien, 2 nomás.
y veo cuál se enciende, ¿ya? Si es este, el que se enciende o es este otro. Después lo saco de allá, el mismo aparato. Lo pongo aquí. Tierra, digamos. Y veo cuál se enciende. Si se enciende el primero, como se encendió al conectar esto, esta lucecita, se enciende con este generador esta luz, la misma lucecita, quiere decir que los dos tienen el mismo orden de fases. Si se enciende el otro, este otro foco, quiere decir que tiene el generador 2 distinto orden de fases. Y ahí voy a ir un ratingo, vamos a desconectarnos aquí, y vamos a ir a la para hacerle recuerdo. Eso quiere decir que cuando tienen el mismo orden de fases, ambos están conectados a la salida del estator, ya un trifásico. O cuando tienen distinto orden de fases, uno es horario y el otro es antihorario. Y hemos demostrado que si no tienen el mismo orden de fases, voy a provocar un cortocircuito, ¿se acuerdan, no? Van a repasar eso. Van a provocar un cortocircuito al cerrar el interruptor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, para arreglarlo, ¿qué hay que hacer? Cambiar las fases de uno de ellos. Eso significa que si no tienen el mismo orden de fases, no puedo conectar este con este con este y este con este. Porque si los conecto, voy a provocar un cortocircuito. Entonces, ¿cómo lo resuelvo el problema? Y eso los que tienen algo de práctica en talleres de motores, de esas cosas, para resolverlo, lo paro el generador que va a entrar en paralelo, lo paro, parado, porque si no aquí va a haber tensión y no voy a poder tocar 10.000 voltios, digamos. Una vez que está parado, que no le está entrando ninguna corriente de excitación, aquí esto está cero. Entonces lo desconecto de un lado del interruptor y me lo llevo aquí. Y este otro lo desconecto y me lo llevo aquí. En otras palabras, hago un cambio en las salidas del estator de esa forma que ocurre. Bonito. De esa forma, cuando hago eso, es decir, cuando este es distinto que este, en ese caso, cuando aquí daría un cortocircuito. Cuando hago esa operación de invertir, quiere decir que este de aquí, por ejemplo, lo cambio el del R2. Quiere decir que a este lado lo voy a poner al revés y las tres van a coincidir y por lo tanto lo he resuelto el problema. Ya, y no va a haber cortocircuito. Por lo tanto, ya van a estar, al haber cambiado S2 con T2, por decir, se va a convertir en dos estrellas que tienen el mismo orden si parto de acá. O sea, si el T lo pongo aquí
y el S2 lo pongo aquí, he resuelto el problema. Pero para hacer eso, es lo que tengo que desconectar a uno, desconectar a otro y cambiar. Una vez cambiado, ya resuelto el problema, lo vuelvo a chequear con el aparatito, con el rotador de fase, se llama, o fasímetro, y lo vuelvo a chequear, vuelvo a partir este de acá, lo vuelvo a chequear y recién veo que se cumplió con la condición. Si se cumplió con esta condición ya porque estaba antes, no estaba en orden de fases, ahora están. Por lo tanto, esta conexión se queda de definitiva y por lo tanto, cada vez que entre en paralelo, digamos esto trabaja toda la noche y al día siguiente va a descansar el 2, el generador 2, cuando vuelva a hacer entrar en paralelo, ya no hago esta operación de verificar la condición 1 porque ya la verifiqué. Ya nadie va a cambiar esas conexiones, eso se va a quedar de por vida. Por lo tanto, de las 4 condiciones que tenemos, la condición 1 del orden de fases es una condición que se hace por una sola vez en el generador que por primera vez entra en servicio. Una vez hecho ese cambio, si es que era de distinto orden, se queda. Entonces, cada vez que salga de servicio, descansa, a los 2 días vuelve a entrar en servicio, no es que otra vez verifico si tiene el mismo orden de fases. No, ya se verifica. Por lo tanto, el operador, cuando va a entrar a operar, ya no hace esta verificación del primero. Porque se sabe que ya ha estado trabajando en paralelo antes ese generador 2, entonces ya se sabe que está en el mismo orden de fase. Ya, eso es importante. Entonces va a empezar a comprobar las otras 3 condiciones. Vayámonos a la segunda condición. Y vamos a suponer que la segunda condición es igualdad de frecuencias. O sea que yo voy a tener aquí un frecuencímetro. Voy a tener aquí un frecuencímetro. Y voy a ver si este está en 50, que este esté en 50 también. Eso es fácil. Pero vamos a suponer que como este está, y ese es un problema real, todavía en vacío el 2, no tiene mucha estabilidad. Al estar en vacío, al no tener una carga, ¿cuál es su carga? La carga de ese conjunto turbina-generador. ¿Cuál es? ¿Hay una carga realmente cero? Tengan en cuenta que está siendo hidroeléctrico, está llegándole un chorrito bien pequeño como para mantenerlo sin carga en velocidad constante. Pero y aquí hay un problemita en el sentido de que como no hay carga, su velocidad no es muy estable. Pero ¿cuál es lo que le produce esa inestabilidad si no hay carga? ¿Cuál es la carga, entre comillas, del generador cuando está? ¿Cuál es la carga cuando está sin carga aquí? ¿Y por qué produce inestabilidad esa carga que supuestamente tiene que tener? Porque si hay un agua que esté entrando es porque hay carga pequeña, pero hay. ¿Pero eso a qué se debe? A la inercia de todo lo que es rotante.
de la turbina y del rotor se debe a las pérdidas por corrientes de Foucault y parásitas del estator y del rotor del generador. Y por lo tanto, esas son pequeñas cargas que dan inestabilidad. Por eso es que como este está entrando 50 ciclos, por ahí este está en 48. Y no, señor, tiene que ser 50. Si está en 48, ¿cómo hago para igualar las dos frecuencias manualmente? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hago para igualar las frecuencias? Mierda, ya se hizo. Yo pensaba avanzar más. ¿Con qué cosa acciono para igualar las frecuencias? Obviamente no quiero moverle la frecuencia al generador que ya está entregando una carga, porque no le voy a confundir a la carga metiéndole más o menos frecuencia, ¿no? Está entregando 50 y por lo tanto no me preocupo. Ese está entregando 48. ¿Qué hago para que aumente su frecuencia y sea igual a 50? ¿Nadie se acuerda de cómo funciona un generador? ¿De qué relación hay en un generador entre la velocidad y la frecuencia? ¿O entre el flujo de excitación y la frecuencia? Quiero variar la frecuencia, quiero aumentarla. Lo mismo es válido si quiero disminuirla. Si en vez de 48 fueran 53, voy a querer disminuirla a 50. ¿Dónde acciono? Ahorita yendo uno de ustedes a una central y le dicen, a ver, esto es 48, esto es 50, ¿qué hace para igualar? A ver, hay una fórmula que la hemos visto. Aumentar la velocidad. ¿Ah? Miércoles. Aumentar la velocidad, ingeniero. Claro, pues, sabemos que N es igual a 60 por F dividido par de polos. Ahí se ve. Quiero aumentar F, ¿qué tengo que aumentar? 60 es 60. Par de polos ya está construido, está el generador ahí. Digamos, tiene 2 pares de polos. Ya. Eso no lo puedo, no es una variable. Si quiero influir sobre F, ¿qué me queda? N. RPM. ¿Ah? Ya lo dijo hace un ratito. Aumentar la velocidad. En RPM. N le aumento y va a aumentar la F. Y le aumento hasta donde vea en el aparato aquí que esto es 50. ¿Y dónde le aumento? En un mecanismo que hay para que la agujita por donde sale el agua aumente un poco el agua y seguro va a aumentar la velocidad. Muy obvio, ¿no? Estoy aumentando, ¿verdad?, el caudal y lo va a hacer girar más rápido. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a la frecuencia necesaria. Quiere decir que si tiene en ese momento, antes de hacer esa operación de aumentar, tiene 48 ciclos, es decir, esta misma fórmula, resulta que N es igual a 60 por 48 ¿dividido cuánto?
Digamos que sea un par de polos, 2 pares de polos. ¿Cuánto es la velocidad que tiene antes de haber visto que hay que hacer algo? ¿Cuánto es eso? 60 por 48. A ver, yo se los voy a sacar. Aquí está. 60 1440. por 8 dividido 2. 1440. ¿Y cuál es la velocidad nominal para 50 ciclos? 1500. Quiere decir que tengo que aumentar la velocidad de 1440 a 1500 y vamos a tener la F50 caballos. No es que me pongo ese ratito a hacer cálculos, ¿no? Solamente para comprobar estamos aplicando esta fórmula. Yo, operador, digo, ajá, esto tiene 48 ciclos, lo veo en su frecuencímetro y simplemente voy al accionamiento de la aguja y le haré retroceder un poquito para que entre más agua y me fijo en el frecuencímetro y cuando llego a los 50 en el frecuencímetro quiere decir que en el velocímetro estoy con 1500. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Y la siguiente condición es igualdad de igualdad de 3. Tensión. Aquí era igualdad de frecuencias. Aquí es igualdad de tensión de salida. Vamos a suponer en ese caso que el voltímetro aquí me está marcando y el voltímetro, siguiendo con el ejemplo de Guaracachi, si es 10.000 entre fases, fase y neutro, ¿cuánto es? 10.000 entre 1,73,2. $10.000 dividido 1.732, 5.700. Eso es lo que tiene 5,7 si está midiendo fase neutro, ¿no? Y si no, si está midiendo fase, 10.000. Quiere decir que vamos a suponer que este está con su excitación que tiene en ese momento, que yo le puse al principio, vamos a suponer que está en 6.500. Por encima, por lo tanto. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo a 5.700 para que sean los dos iguales. ¿Qué hago como accionamiento? ¿Dónde voy para que de 6.500 me vaya a 5.700? ¿Qué influye directamente sobre la tensión de salida? La frecuencia. ¿Cómo pues? La frecuencia hemos visto que tiene que ver aquí. ¿Qué tiene que ver aquí las tensiones? ¿Cómo me va a contestar eso? Si aquí veo frecuencia en directo, ¿qué tiene que ver la tensión ahí? ¿Para qué sirvió que les haga hacer un ejercicio en el examen parcial 1? Y resolvieron
Ahí está implícito en ese ejercicio que la tensión de salida depende del flujo de excitación. Y si yo el flujo de excitación y por lo tanto la corriente de excitación aumento, va a aumentar la tensión de salida. Y si le bajo, va a bajar la tensión de salida. Por lo tanto, ¿dónde yo acciono para bajarle de 6.500 voltios a 5.700? ¿Nada? ¿A dónde acciono? Silencio en la noche. ¿Cómo es? Acabo de dar la respuesta y nadie quiere contestar. Corriente de excitación. Corriente de excitación. Acciono en la corriente de excitación de este bicho. Si estaba con 100 amperios, digamos, le bajaré lo suficiente y va a ir bajando. A medida que vaya bajando yo esto, va a ir bajando este otro. Hasta que vea que los dos están iguales. Y así hemos cumplido, Ingeniero, 3 de las condiciones. físicamente, ¿cómo le bajaría ahí a la corriente de excitación? O Si sea, el sistema de excitación es viejingo, de la era de hace 40 años atrás, es como idea. Yo tendría aquí en este circuito del sistema de excitación simplemente un rheostato. Es decir, aquí yo tendría esto. Una resistencia variable. Entonces, cuando yo muevo esto de aquí, le pongo al circuito, le pongo más o menos resistencia. Si le aumento la resistencia, va a disminuir la corriente de excitación. Si le disminuyo la resistencia, va a aumentar la corriente de excitación. Cuando son ya sistemas más sofisticados, hay otras formas de variar esa corriente de excitación digitalmente. Por ejemplo, en el momento de rectificar, se cortan las ondas de modo que salga la corriente constante más baja, más alta, etc. O sea, hay formas. Pero una de las más sencillas es poner un rheostato, o sea, una resistencia variable. Y con eso yo disminuyo o aumento lo que me dé la gana la corriente de excitación. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Capito? sí, ingeniero. Entonces tenemos ya no solo las condiciones como cumplir con las 3 primeras condiciones. Físicamente, uno de ustedes que en las preguntas sobre este tema ya va preparado. No irá preparado para hacerlo físicamente, porque no tenemos la oportunidad de hacerlo. Como yo trabajando en una central he tenido la oportunidad de mover físicamente todo lo que he querido. Eso no hay porque no hay en el laboratorio, pero sí ya sé conceptualmente qué es lo que debo hacer. Puedo interpretar esas variaciones y sé dónde voy a ir. Y si se me presenta ese problema, pues recurriré a uno mayor o uno de más experiencia, o un colega, o lo que fuera, y le preguntaré, yo estoy notando que esto está más baja su tensión, ¿cuál es el dispositivo para cambiar la corriente de excitación y variar la tensión de salida? Y por lo tanto, conozco de los 3
de las tres condiciones, ¿cómo puedo plantear la solución? Ahí está el detalle. Yo planteo soluciones en esta materia. Nos falta la última, que no la vamos a hacer ahora, y que no importa porque tenemos más tiempo. El martes próximo hablaremos de la siguiente condición. Un segundito. Entonces, ahora nos vamos de clase y el martes trataremos el tema de la cuarta condición, que es la más difícil de entender, de abstraerse, de imaginarse, ¿ya? Pero todo se puede entender en esta vida, si no sería grave que se mantengan las centrales en funcionamiento. Bueno, voy a tomar lista, no se me vaya. Háganse ver, no sean tímidos. Eso es. Más. Gómez, Rojas. Como ya no van a hablar, pueden poner todos los que pueden su cámara. Sandoval. Rojas. Sí, ingeniero, es que yo no tengo cámara, estoy desde la computadora. No hay problema, Gemio. Claros. Montaño. Copas. Cáceres. Un segundito, por favor. Esta vez estamos empleando dos pantallas. Sosa no tiene, ni mamá ni tiene cámara. En algún momento Ya está, ingeniero, ya la aprendí. vamos a bueno, nos vemos el martes. No se pierdan. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.